darle las gracias a los fieles seguidores de esta plataforma. Para nosotros un honor, una distinción, que siempre estén atentos. Todo el contenido que nosotros hacemos comprometido con el porvenir del pueblo dominicano. Ese es el norte que tiene esta plataforma. Porque de la única forma que podemos cambiar el chi de muchos dominicanos que no piensan en proteger lo más esencial de la vida, señores. Tenemos que protegernos, tenemos que ayudarnos. El dominicano tiene que ser solidario. Quiero hoy tratar un tema importante. El agua es vida. Estimados seguidores, el agua es vida. Usted tiene que tomar agua. Usted tiene que estar limpio. Eso es algo esencial. El gobierno actual, en especial el señor Fellito Suberví en la CAS, habla de muchas inversiones. Pero nosotros nos preguntamos, Fellito, ¿a dónde están esas inversiones? Hoy en día la escasez del agua de nuestro país es muy grande. Son un sinnúmero de personas que nos escriben, Giovanni, tengo que comprar un tanque, tengo que comprar agua, porque aquí gran parte de la población no tiene, señores, ni una cubetica para echarse agua. Algo nunca visto. Que hoy en día, en pleno 2026, exista una escasez de agua muy grande en este país. Y que las autoridades tienen que darle respuesta al pueblo dominicano. Señores, cuando usted sale de una casa con un mal olor, que no tiene agua, muchos se preguntan, ¿con qué ánimo ese ciudadano dominicano puede estudiar, puede trabajar? No tiene ánimo de nada. Pero se habla de grandes inversiones. ¿A dónde están? No es hablar solo de inversiones. Aquí necesitamos darle respuesta al pueblo dominicano, porque ya estamos cansados del bla, bla, bla. ¿Qué está pasando en este país que no hay agua? Esa es la respuesta que nosotros le queremos decir, afirmar al señor Fellito Suberví. ¿Dónde está el agua, Fellito? Porque tú vives en una torre con todos tus problemas resueltos. Pero la mayoría de los dominicanos no tienen ese privilegio. Tú tienes agua caliente, agua fría, tú tienes de todo. Pero una cualidad que debe de tener un actor político, que es una cualidad, señores, que debe de ser. Si usted no tiene esa cualidad, salga de la política. El bien común, el amor al servicio. Ese es la cualidad más importante. El funcionario público que no tiene amor al servicio y lo que está inventándose cifras, lo que esté vendiendo sueños, cuando en su rostro puede observar que la cosa no va bien. Estimados seguidores, es un mensaje funesto, es un mensaje que le estamos enviando a esta sociedad de que en pleno, señores, 2026 han pasado 20, 30 años y hoy en día los problemas esenciales siguen en el escenario público de nuestro país. Problema de agua, que no nos podemos bañar. Problema de electricidad. Problema de salud. Problema de educación. Señores, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando? ¿Qué capacidad de aguante tienen los dominicanos? Yo le decía a un amigo que muchos dominicanos están anestesiados. Porque parece que no sienten. No sienten, señores. Yo creo que si aquí estuviera gobernando el PLD, ya estuviera mucha gente en la calle haciendo protestas. Yo no sé qué es lo que está pasando. Porque aquí ya hay un sistema que
Nosotros le tenemos que decir la verdad. No importa el que esté gobernando. Puede ser San PLD, San PRM, San Fuerza del Pueblo, San David Collado, San Lionel, San Omar, San Carolina, quien sea, San Luis Abinader. Hay que decirle la verdad, señores. ¿O es que somos masoquistas para seguir viviendo todos estos problemas? Hablamos del tema de lo que está pasando en los supermercados con las famosas líneas blancas, que los dominicanos, yo digo, Dios mío, es un privilegio alimentarse bien, porque ahora los comerciantes lo que están pensando en precio, no en calidad. Pero de un lado no tenemos agua, pero de un lado tenemos problemas de la salud, de la educación, de la electricidad. Si no fuera por estos aparatos, nadie puede ver a uno, señores, con los apagones. Quiero despedirme con una frase de un proverbio de Salomón, de la Biblia. Cuando el corazón del hombre se corrompe, la honestidad se vuelve un obstáculo. Sin temor a equivocarme. Cuando los actores políticos no revisen su corazón, señores, no piensen en los demás. No hay esperanza de un destino mejor. Esa es la triste realidad. Quiero exhortar a todos los seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Adelante, director. En la Roma del siglo I a.C., los idos de marzo no fueron el fruto de una conjura imprevista ni del arrebato de un puñado de conspiradores. Fueron, si se les observa con la distancia que concede la historia, el desenlace natural de una sordera. Julio César no se extravió por exceso de ambición. La ambición, después de todo, rara vez comparece ante el tribunal de los siglos, sino por algo más prosaico y más humano. Dejó de percibir el rumor que crecía entre las columnas del Senado. Los idus desde entonces no simbolizan la traición, simbolizan el instante en que una advertencia legítima deja de encontrar oído. Trasladar hoy esa imagen al presente dominicano no obedece a un capricho retórico, es un recurso de la tradición ensayística que permite iluminar, sin estridencias, una verdad incómoda. Todo poder, por virtuoso que sea su origen, atraviesa una estación en la que corre el riesgo de confundir estabilidad con permanencia y aprobación circunstancial con una legitimidad que se renueva sola. El presidente Abinader llegó a la conducción del Estado con un capital simbólico que pocas figuras políticas dominicanas han reunido en las últimas décadas. La promesa creíble de una ruptura, el discurso de la transparencia, la energía de lo nuevo. Ese capital, sin embargo, comparte con todos los bienes intangibles una condición inexorable. Se deprecia si no se reinvierte. Maquiavelo, cuya frialdad analítica sigue incomodando a quienes prefieren la política como una liturgia, lo formuló con precisión quirúrgica hace 5 siglos. El poder no se sostiene por la nobleza de la intención, sino por la lectura certera de las fuerzas que lo circundan. La República Dominicana de 2026 no es la de 2020. El país que emergió de la pandemia con una reserva genuina de esperanza comienza a exhibir los signos inequívocos de la fatiga. La clase media, ese estamento silencioso que funciona a veces como amortiguador del sistema y como termómetro de su salud, percibe que el esfuerzo crece en proporción inversa a la recompensa. El costo de la vida ha avanzado con una velocidad que la narrativa oficial no ha logrado alcanzar. La indexación salarial
tímida y episódica, no consigue seguirle el paso a una inflación que aunque estadísticamente contenida, se manifiesta con terquedad en la mesa, en la farmacia y en la factura escolar. Los servicios públicos, lejos de haber experimentado la transformación estructural prometida, continúan operando bajo lógicas clientelales que ningún decreto ha conseguido desmontar. En el terreno económico, el Estado transita por una cornisa estrecha. Se invoca el crecimiento, pero el ciudadano percibe endeudamiento. Se anuncian reformas, pero se postergan por prudencia electoral. Se proclama la eficiencia, mientras la permisología es el laberinto burocrático que el mismo Frank Kafka habría reconocido como propio. Sigue asfixiando la inversión, el desarrollo y la creación del empleo genuino. Existe una diferencia sutil, pero decisiva, entre oír y escuchar. Un gobernante que oye registra sonidos, uno que escucha interpreta silencios. Y los silencios en política suelen ser más elocuentes que los discursos. En lo social, el malestar no estalla, sedimenta. No se observan grandes movilizaciones, pero sería un error de lectura atribuir esa calma a la conformidad. Hay en ella más agotamiento que adquisiencia, más resignación que consenso. La historia reseña que la quietud aparente es, con frecuencia, el prólogo más engañoso. Roma no se transformó el día en que César cruzó el Rubicón con sus legiones. Se transformó el día en que dejó de interpretar correctamente el silencio de quienes aún podían hablarle con franqueza. Los idus de marzo, trasladados al vocabulario de una democracia moderna, no evocan conspiraciones palaciegas ni rupturas institucionales. Designan un fenómeno más sutil y por ello más difícil de conjurar. La erosión gradual de la confianza, la distancia creciente entre el relato que el poder construye y la experiencia cotidiana del ciudadano que lo sostiene. Designan esa estación del gobierno en la que se confunde administrar con transformar y durar con trascender. Conviene decirlo sin ambigüedad. Advertir no es hostigar y recurrir a la historia no equivale a invocar su repetición. Estas líneas no constituyen un alegato partidario ni un llamado faccioso. Son, si se quiere, un ejercicio de responsabilidad cívica. La convicción de que el momento dominicano exige decisiones que acaso resulten impopulares, pero que la posteridad reconocerá como necesarias, reformas auténticas, aunque generen incomodidad, y sobre todo una lectura honesta del país tal como es, con sus fracturas, sus fatigas y sus esperanzas todavía disponibles, y no del país que comparece debidamente maquillado en los informes oficiales. César no atendió los idus porque la acumulación de poder le habría creado la ilusión de que el tiempo era un aliado incondicional. Ningún gobernante contemporáneo, y menos uno que se proclame distinto, puede permitirse esa forma particular de soledad que consiste en escuchar solamente el eco de la propia voz. Los idus no figuran en el calendario dominicano, pero la historia, que es paciente y tiene una memoria formidable, reserva siempre una fecha para el poder que olvida su primer deber, que no es perpetuarse, sino escuchar. Bienvenido a todos los seguidores de esta plataforma, Tribuna TV Podcast. Para nosotros un honor, una distinción, exhortar a nuestro público a seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirse, como también observar este programa a nivel nacional por RNN, Canal 27. Está con nosotros un hermano, Radomiro, una persona
que hace un gran aporte a este país, que muchas veces están como en las nubes y no sabe lo que está pasando a nivel internacional. Me siento muy contento que esté con nosotros el general Percival Peña. Bueno, para mí es una bendición estar con ustedes, con jóvenes. Yo me creo joven inmediatamente. Pero vamos a hacer un programa que la gente quiera saber lo que está pasando. Percival, nosotros queremos empezar, antes de entrar en el tema principal de lo que está pasando en Irán, Israel, Estados Unidos, un poco de historia para que el pueblo sepa quién estaba antes gobernando, por qué llega en Irán toda esta situación. Quiero un poco de historia. Los ayatolás. Exacto. Bueno, era un gobierno de Reza Pahlavi y todas las cosas que hicieron antes de eso, estamos hablando de 1953, un hombre que se llamaba Mohammad Mossadegh, que le dieron un golpe de Estado a la CIA porque nacionalizó todo el petróleo iraní. Entonces, desde ahí comienza la batajola, creo que duró 23 años, 24 años en el poder, y ya para el año 1979, entonces yo apenas era un joven imberbe, estaba en Estados Unidos estudiando y le dieron un golpe de Estado. En esa época yo tenía en el aula mía de piloto, cuando fui a estudiar aviación en Texas por el gobierno norteamericano, yo tenía 24 estudiantes, compañeros, en la misma aula, 24 compañeros iraníes. O sea que yo vi la intríngulis de lo que estaba pasando en su país y ellos hablaban delante de mí y estaban muy acongojados de lo que estaba pasando. Y además de eso, después que pasamos a otra base aérea que era en Hondo, pero estaba cerca de la base que se llamaba Lackland Air Force Base, ahí llegó el presidente Reza Pahlavi, que le habían dado un golpe de Estado. Pero también él sufrió una enfermedad de cáncer y lo metieron en el hospital y yo fui varias veces al hospital. No lo vi en su habitación, no conocía, pero íbamos a chequearnos al hospital para pasar la nueva etapa que íbamos a volar un avión a reacción. Y allí ellos hablaban de eso. Y ahí yo me enteraba de todo lo que estaba pasando. Después de esto vinieron los ayatolás, que esclarecieron el país, y también hubo un secuestro grandísimo de 51 rehenes norteamericanos en la embajada. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Sí, eso es en noviembre de 1979. No. El asalto a la embajada norteamericana en Teherán. Yo creo que tú tienes razón, pero no estoy seguro. Creo que fue en el año 1972. 72 no, porque fue después del golpe de Estado. Sí, el ayatolá llega 1 de febrero de 1979, 79. Toma el poder, Sí. Y entonces ya unos meses después sucede Sí. que es la ruptura definitiva entre Estados Unidos y... Pero lo más interesante que pasó ahí fue un rescate que se trató de hacer cuando el presidente Jimmy Carter era presidente. Se planteó una operación que se llamó Garra de Águila, que fue, tú sabes, que el inmenso territorio que es Irán, referente a todos los países árabes que hay alrededor de él, es inmensamente. Entonces, en un desierto del norte de Irán, se trató de aterrizar un avión C-130, 2 aviones y varios helicópteros y la famosa fuerza esa Delta. Y entonces uno de los helicópteros despegando en el desierto sin luz, toda la luz apagada, sufrieron lo que dicen una desorientación espacial y el helicóptero se fue de lado y golpeó en el aire un tanquero C-130 cargado de combustible y explotó y murieron que sé yo cuántos norteamericanos y se canceló la operación. Pero lo más interesante, cuando se canceló la operación, Jimmy Carter a las 7 de la mañana le habló al pueblo norteamericano
de que había ocurrido un fracaso y él dio la cara. Así son los presidentes de ese entonces. Ese hombre le dio la cara al país norteamericano y dijo lo que había pasado y canceló la operación, y entonces ya ustedes saben lo que ha pasado. Desde ahí, todo el tránsito de lo que es los ayatolás, que los ayatolás, para que sepan el pueblo dominicano, son como los papas en el cristianismo, en la iglesia católica. Cuando tú oyes mencionar el ayatolá, es un papa a lo que tú te estás refiriendo, pero con mucho respeto tienen en Irán. Pero además de esto, esas personas, porque eso es un gobierno religioso, Una teocracia. Teocracia, está por encima de los presidentes. O sea, ellos tienen la capacidad de deliberar, ordenar a los políticos, que eso no se ve en todos los países. Eso nada más lo tiene Irán. Entonces, ahora mismo, ya hablando un poco, recortando la situación que nosotros tenemos, ha pasado esto que está pasando en el Medio Oriente hoy en día, y creo que la influencia de Israel sobre los presidentes de Estados Unidos, no solamente Donald Trump, esto viene arrastrándose desde cuando John F. Kennedy, que fue el individuo que el pueblo dominicano tiene que saber, que no permitió que los israelitas en su mandato tuvieran la bomba atómica. Eso no se sabe. Y creo que parte del asesinato de John F. Kennedy fue por eso en Estados Unidos. O sea, negarse a que un país como Israel en ese tiempo hiciera 2 reactores en el desierto de Dinamo, y ahí se hicieron en el desierto de Negev, porque las 2 reactores se llaman Dinamo. Entonces se negó ese presidente, John F. Kennedy, a que Israel tuviera capacidad nuclear. Con el peso específico que tiene los judíos en Estados Unidos, en términos económicos, políticos. En todos los sentidos, todavía están gravitando. Este problema de ahora fue ensalzado porque, hay que decir la verdad, se recibió un dinero. Los presidentes de Estados Unidos, casi todos, han recibido un aporte para la campaña de llegar a presidente. Y no me cabe la menor duda que ensalzado Donald Trump por Benjamín Netanyahu nos llevó hoy en día a las condiciones que nosotros tenemos hoy en día. Y lamentablemente, este hombre, Benjamín Netanyahu, que tiene mucha influencia con todos los judíos a nivel internacional, ha hecho cosas que se ha pasado de la raya, de la línea roja que le han trazado los otros países que son potencias, tanto China como Rusia. Él se ha pasado, y hoy en día, dicho sea de paso, él despegó en un avión, lo último que se sabe, que trató de aterrizar en Chipre y no lo dejaron aterrizar en Chipre. Trató de aterrizar en Grecia y no lo dejaron. Y hoy en día salió y tiene casi 2 días que se voló el avión y está en Alemania. Percival, en su doble condición de experto en geopolítica y militar, piloto, queremos que nos dé un panorama, que nos describa un panorama que el pueblo pueda entender de cómo reconfigura el balance de fuerzas esta intervención de Estados Unidos directa, porque siempre ha intervenido, directa en la región. Y aparte de eso, de las declaraciones del presidente Trump de que la guerra pudiese durar apenas 2 o 3 semanas. No creo, vamos más lejos. Mira, pasamos una etapa totalmente diferente. ¿Qué diferente? Que antes el que tuviera dominio del aire, dominar la tierra. Pero tú puedes tener dominio del aire hoy en día, pero tú no dominas.
¿Por qué hemos pasado? Porque los aviones no juegan, para mí, de quinta generación, no juegan un papel preponderante. ¿Tú sabes quiénes juegan el papel preponderante? Los misiles hipersónicos. Sustituyeron a los aviones. Porque tú puedes tener avión, tú puedes bombardear, pero no con la capacidad y la exactitud que pueden tener los misiles hipersónicos. Misiles que todos, por ejemplo, el Fatah 1 y el Fatah 2 de los iraníes. Porque para mí los iraníes se prepararon. Repito lo que estoy diciendo. En estos 20 años se han ido preparando. Para un escenario como este. Para específicamente un escenario como este. ¿Por qué lo digo? Porque la capacidad misilística de Irán no la tienen las potencias, las tres potencias. E inclusive ellos, en la guerra de Ucrania, le entregaron no misiles hipersónicos, sino le entregaron misiles que son drones, que no tenía Rusia. Y Rusia le ha entregado a ellos, para mí el Fatah, que misil hipersónico que tienen los iraníes, son el Kinsal, que es un misil ruso, es un hecho de cambio de figura solamente. Entonces, ellos han concebido la idea de la potencia que tienen sus misiles, que son misiles que entran a la atmósfera y salen y se desprenden de combustión de sólido o líquido y entran y pueden maniobrar porque tienen tobera, igual como lo tienen los aviones jet, que cambian la dirección y el rumbo, las toberas, y dominan más específicamente no los arelones, no los roders, no los elevadores, sino ellos tienen esa capacidad. ¿Qué le ha dado esto? Además, la distancia que vuelan y la preponderancia de que no tienen un individuo físico dentro de un avión volando que te pueden aguantar, el cuerpo humano te puede aguantar 9G, o sea, 9 de estado de gravedad, con las pulsaciones que toma un jalón al avión y tiene esa fuerza. Hoy en día tú no tienes a un ser humano volando un misil de eso y ellos pueden llegar hasta 16G. El cuerpo humano no puede aguantar eso. Ningún avión, ningún piloto lo puede hacer. Y eso es preponderante para un ataque, una lucha de, como le dicen, dogtail, pelea de perro. Entonces no pueden soportar esas gravedades. Y hoy en día, para mí, tener misiles hipersónicos que sobrepasan 15 a 20, 20, eso es inconcebible, pero no lo tiene Estados Unidos. Ese es el gran problema. Esa guerra va para largo, eso no son 2 o 3 semanas. No creo que 2 o 3 semanas. ¿Cómo reconfigura entonces el balance de poder en la región, también tomando en cuenta, en general, que Irán es la estación de combustible de China? O sea, y no estamos hablando de reservas a futuro, estamos hablando de que el suministro de petróleo diario de China es Irán. Entonces, y todo esto del estrecho de Hormuz, o sea, ¿cómo reconfigura el balance de poder? Por eso que usted está diciendo es la pura verdad. Es el research, el reservoir de China. Hoy en día, tú estás diciendo lo que es la verdad, que el único país que pueden transitar por el estrecho de Hormuz, que son apenas 33 kilómetros, que pueden salir del Golfo Pérsico, son los chinos. Después más, ningún país puede salir por ahí. No pueden, o sea, no están autorizados. En este caso particularmente hay que señalar también que ese estrecho de Hormuz que tú mencionaste es un estrecho que no solamente el petróleo que se mueve el 20%, el 20.000 toneladas que salen diarios por ahí, no es eso solamente, sino que eso, todos esos países que están ahí, vamos a comenzar con Kuwait, Bahrein,
Emiratos Árabes Unidos, o sea, todos los países, los 4 países que son ricos, poderosos en gas y en petróleo. Arabia Saudita, que está ahí también. Esa es la ruta de salida al mar. Pero oye esto, esos países que están ahí son ricos también ¿en qué? En turismo. Wow. Entonces, el desastre que se ha hecho hoy en día con esta guerra, porque es una guerra estimulando, dicen muchos analistas que están en el medio, Tucker Carlson y también este gran famoso, ¿cómo se llama? Que es un analista fino, McGregor, que es asesor de Donald Trump hoy. Él dice que no es posible, porque la condición existente hoy que hay de una guerra, de mantenerle esa guerra, va a descalabrar toda la economía, todas las finanzas del mundo completo. Y muchos dominicanos creen que eso no va a llegar aquí. Claro que sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve con esta interesante entrevista. Adelante, director. Bienvenido una vez más a todos los seguidores de esta plataforma. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Queremos seguir tratando este tema muy importante, porque muchas veces, estimado Percival Peña, queremos saber las implicaciones económicas en la región, pero también, estimado Radomiro, el papel de los Estados Unidos y qué va a pasar. ¿Cómo nos afecta eso a nivel global? Le decía a usted, Percival, el tema de lo difícil que entiende usted que le será al presidente Trump la reconfiguración que se ha propuesto en la región, y señalábamos que convergen en este presidente varios aspectos determinantes en la conducta, que es un hombre en su último mandato, un hombre de esa edad, y con una actitud y una personalidad beligerante, que está determinado, por lo que hemos visto, a dejar un legado. ¿Qué opina usted? Mira, primeramente decirte que no había salida para Donald Trump. Él quiere rescatar y que Estados Unidos vuelva a ser, como él dice, great again. Es muy difícil en estas condiciones. El alcance militar, político, financiero, económico de los 2 beligerantes que hay, que son también Rusia y también China. El alcance de China es inconmensurable hoy en día. Está incidiendo en toda la parte del mundo. Entonces él, lógicamente, configurando la situación y tratando de arreglar, ha tratado de resolver el problema, pero él no ha tenido ayuda. Dentro del estamento político, él no ha tenido ayuda. Y además de esto, él ha hecho este salto al vacío para mí, totalmente, porque tenía que afianzarse tecnológicamente con el equipo militar que Estados Unidos tenía. Y hoy hay países que tienen tecnología mucho más avanzada que él. Entonces, esto ha conllevado a que él hiciera eso. Por el caso, yo lo voy a decir. Tú sabes la pérdida y lo degradante ver a un portaavión americano, el Abraham Lincoln, lo bombardearon 4 veces, se han negado, pero los chinos han sacado fotos y también han replegado el portaavión de las posiciones norteamericanas en el Pacífico. Exactamente. Entonces, luce, porque miren, hay que decir verdades que están ahí, que uno no puede obviar. Por ejemplo, cuando esto comenzó, el 28, una estrategia de los iraníes, dejaron a que lo bombardearan dentro del país para justificar el artículo 51 de la Carta Magna de las Naciones Unidas y también la retaliación. Ellos lo dejaron y entonces el bombardeo de misiles contra Israel no ha tenido parangón alguno, nunca antes. ¿Por qué? Porque ellos se prepararon de una forma tal
Por ejemplo, ellos tienen la costa del Golfo Pérsico y replegado ahí tienen los montes sacros, donde ellos hicieron una experiencia de guerra de 8 años contra Irak. Entonces, ellos avanzaron y se pusieron en toda la orilla, hicieron esto, pero no tenían la forma de replegarse. Porque además de esto, esos montes astros, que son montes de piedra puro, también hasta llegar a lo que se llama hoy Afganistán, la famosa montaña del Hindu Kush, que fue donde se replegó Bin Laden. Bin Laden. Entonces, ellos no tenían logística, porque tú tenías que cruzar los montes sacros y tuvieron que dejar la guerra de 8 años y replegarse de nuevo los iraníes. Pero sin embargo, le dio el fruto de la experiencia. Esta experiencia de ellos la utilizaron en la guerra de los 12 días ahora. Y ellos se sentaron a analizar cómo son ellos, que lo que tenían que hacer y cómo logísticamente ellos podían contrarrestar a un imperio norteamericano y a un imperio también israelita con mucha experiencia de guerra. Y sin embargo, lo que nosotros estamos viendo hoy, oye, que en los 12 días lo demostraron. Ellos pidieron y que hicieron un pacto para parar la guerra, los israelitas. Hoy en día, esta gente no entiende. Y entonces, Donald Trump ha tratado de hablar con ellos, porque la economía de Estados Unidos, la logística de establecer un parámetro de 2 semanas de guerra y pararla, ellos no van a parar la guerra. Ellos van a estar ahí hasta lo último, para mí, hasta lo último en esta situación, porque ellos se prepararon para una guerra de desgaste. Y luce que la capacidad de desgaste, la capacidad de los Patriot, ellos no tienen tanta misiles para contrarrestar el ataque de los misiles hipersónicos de los iraníes. Y una cosa es bombardear y las incursiones aéreas y otra cosa es dominar territorio. Ahora tú entraste en una etapa totalmente diferente. Hay una etapa que para tú puedes tener una fuerza aérea, pero la fuerza aérea no te quita gobierno. La que te puede quitar gobierno siempre, a nivel de los años, y esa experiencia de Irán, es el único país en el Medio Oriente que nunca ha perdido territorio. Repito lo que estoy diciendo. Nunca, inclusive, figuras como Alessandro, Ciro, oye, todos los guerreros que han entrado ahí, siempre no han obtenido terreno en Irak. Irak ha sido estable por más de 500 años, su territorio. Los otros países, Irak, todos le han quitado territorio. En la Primera Guerra Mundial le quitaron, pero ellos no han perdido, nunca. No cederán entonces. Ciro el Grande, aquí, recuérdense que El Imperio Persa. es Imperio Persa. Ese hombre le dio después de que Babilonia se llevó a los israelitas para allá, Ciro le dio la libertad. ¿A quién? A los israelitas. Y lo mandó para su casa de nuevo. Y construyeron otra vez el segundo templo. Esa es la verdad. Entonces, no se entiende lo que está pasando ahora mismo con la conflagración que está llevando. Y no solamente a nivel de Israel, Irán, no. Vayan a ver lo que está pasando en Pakistán y Afganistán. Están en guerra hoy en día. Y son ahí mismo, cerquita. Afganistán hace frontera con Irán. Y Pakistán está ahí mismo. Y la India está ahí mismo. ¿Y quién está soplando al hindú? Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasa? Que a pesar de que el pueblo norteamericano, que ha sido históricamente dado a las conflagraciones bélicas, beligerantes. Déjame ayudarte en eso. Tú dices beligerante. Solamente tienen 250 años. ¿Tú sabes cuánto tiene Irán? No. Miles de años. 2.500 años. ¿Qué pasa? Que a pesar de esa tendencia violenta y bélica de los estadounidenses,
El presidente Trump no levanta en las encuestas, en la preferencia, está en mínimos históricos su figura. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a explicar ellos que un país de tercer mundo, como es Irán, podríamos decir, oye esto, Giovanni, comenzaron el 28, en menos de 24 horas, que nunca lo había visto yo, un país ataca a 15 países diferentes? Repito lo que estoy diciendo, en 24 horas. Yo nunca había visto eso. O sea, cuando comenzó esto, el 28 de este mes, Irán atacó 15 países al mismo tiempo, en 24 otros, y destruyó 27 bases norteamericanas. Explíqueme. Estaban preparados. ¿Cómo hoy? Lo estaban esperando. No, estaban preparados y tenían su plan. No fue improvisado. Que vamos a guerra y vamos. No. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y estaban buscando eso. Y por eso hay un video por ahí que el ayatollah le van y le dicen, mire, venga, para que salga, que yo qué, y se cuiden en un refugio. No, yo me quiero martirizar. Porque sabía. El filo religioso político. Exactamente. Que siembra entonces, eso. Entonces él viene y dice, no, yo me quedo aquí. Van a meter a 90 millones de gente en los refugios. No hay espacio. Entonces yo me quedo con el pueblo. Oye, qué mentalidad. Y ahí vienen, lo bombardean y lo matan. ¿Y qué hacen ellos? Martirizan al ayatollah. Y ya tienen una fuente estoica, catalógica, ¿de qué? De la lucha. Esto no fue así de que a la brigandera, no, ellos se sentaron, esto es lo que vamos a hacer. Repito lo que estoy diciendo. 15 países atacaron al mismo tiempo. Simultáneamente. Increíble. 27 bajas destruyeron en 24 horas. En un día, estamos hablando. Lo hicieron. Eso nadie lo había hecho. Cuando se habló también, Percival, a nivel internacional, como que existía una intención de Irán en contra del presidente Donald Trump, o sea, a él, un atentado, eso fue... Es posible. Los organismos de inteligencia norteamericanos lo han dicho. Y tienen células durmientes. Hoy, repito lo que estoy diciendo. Sí. Células durmientes alrededor del mundo, inclusive Estados Unidos. Con relación, Percival, a las implicaciones económicas de República Dominicana, de los países de la región. Miren, porque se ha hecho mucha especulación, que el combustible... El dominicano está perdido. Esa guerra va a llegar aquí. Ok. Tiene que llegar. Hay muchas formas de que pueden llegar. En la guerra del 16, Primera Guerra Mundial, nuestro país sufrió de esa guerra. En el 16, En la Segunda Guerra Mundial, nuestro país sufrió la guerra porque muchos submarinos alemanes hundieron barcos dominicanos y la gente no se acuerda de eso. Hubo. Wow. Entonces, esa partecita, yo la veo de la siguiente forma y quiero hacer esta anécdota. Por la mañanita, cuando yo era instructor de vuelo, yo volaba, llegaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a la base aérea San Isidro. Cuando el cadete que volaba, que yo lo volaba, Peña Antonio, era unos cuantos más ahí. Cuando yo revisaba en el avión, 34, yo iba y veía la sala, y yo veía esa arenilla ardillo, y le hacía así a la sala del avión, y yo veía que yo tenía arena. ¿Tú sabes de dónde viene esa arena? Del desierto de Sahara. Fluye la brisa y llega a la República Dominicana. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en caso de que haya una guerra nuclear,
nosotros no estamos exentos. Ahora yo digo, el país nuestro está preparado para una guerra nuclear. Aquí hay medicina para atender a la gente. Porque solamente nosotros tuvimos un incidente hace 2 años aquí de un virus, el COVID, y no tenemos jeringuilla, no tenemos careta. No, es verdad. Y no se han dado cuenta que nosotros estamos al borde de eso. Y van a esperar que llegue esa confrontación que puede dañar no solamente al humano, ¿no? Porque la diferencia de eso, de una guerra nuclear que a nosotros nos dieron en Estados Unidos cuando estudiamos aviación, que la radiación no se ve, no se huele. Entonces tuvo una lata de salchicha y te la quiere comer, pero ya está penetrada por radio gamma. Entonces, lo que te digo, que no estamos preparados. Y la gente está como creyendo, y para mí, eso no lo para nadie, absolutamente, güey. Ya a nivel que está, y las posiciones que tienen las potencias, como China y Rusia, que por debajo están moviendo las teclas. Rusia es así, ¿eh? Los chinos ya están metidos llenos. Entonces, ¿quién la va a parar? Un acuerdo que sea, ¿qué tipo de acuerdo se va? Europa tiene la capacidad hoy en día de contrarrestar lo que le viene encima. En pleno invierno, ahora que estamos todavía, ¿eh? Como ellos, que Putin lo ha dicho, le cerró los grifos. La llave del gas la tiene Putin. Putin. ¿Para qué? Para que la gente no se congele. Entonces yo pregunto, nosotros, esta pequeña isla aquí, con un presidente como nosotros tenemos, que se no sabe dónde está. Miren lo que está pasando hoy. Y perdone que cambie el tema. Sí. El canciller de la República, Roberto Álvarez, le ha dado a 200,000 haitianos, le ha dado cédula, y los dominicanos no tienen la cédula cambiada, y le van a dar también pasaporte. Le estoy dando datos para que usted vea lo que este gobierno, repito lo que dije, 200,000 haitianos ya tienen cédula, y aquí hay dominicanos que todavía no tienen la cédula, porque el el canciller dominicano, Roberto Álvarez, uno de los cancilleres mejor preparados que nosotros tenemos, porque no soy mezquino. De todo lo que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años, él es el mejor. Pero lógico, a él se le moja la canoa. Él tiene su marido. ¿Quién es el marido? Lo puso en la ONU, a un haitiano. Dígame que no. ¿Sabe por qué? Porque yo a ese le di clase en la universidad de aquí. Repito lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros a los dominicanos no le demos cédula y le estamos dando cédula a los haitianos? Pero ¿qué va a pasar con esos que tienen cédula dominicana? Que pueden votar en este país, 200,000 votos. Wow. Van a votar en contra de... ¿Quién lo ceduló? ¿Me entienden? Y perdone que yo haga el cambio, pero para que ustedes vean el problema de la República Dominicana con el problema de lo que es la guerra esa que está bien lejos de aquí, bien lejos, pero nada, oye, el Quinzal solamente y el Fatah. ¿Tú sabes qué tiempo se toma de Irán a llegar a Estados Unidos? Un misil de esa naturaleza con capacidades nucleares, 15 minutos. Y si llega 15 minutos a Nueva York, son los mismos 15 minutos que le lleva a la República Dominicana. Entonces tú te cuentas con un presidente metiéndose en ese lío, hablando de ese lío, apoyando a gente que tú sabes que no van a ayudar al pueblo dominicano. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿por qué mi presidente, Luis Abinader, se mete en un problema que no es el nuestro? Yo lo veo mal eso. Porque él está no sacrificando él y su familia, no. Él está sacrificando a 10 millones de dominicanos para lo que pase con los iraníes,
con los rusos y con los chinos. Ahí lo quiero dejar. Caliente, terminamos caliente. Gracias, Percival. Muy contento de que usted estuviera aquí. Seguimos bien positivos. Y más aún por su discurso que siempre tiene de su lado la verdad. Bueno, tratamos. No somos infalibles. La infalibilidad es de los dioses y yo no pertenezco a esa mitología. Así es, gracias a todos los seguidores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Adelante, director.